Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y muy buenas noches. Soy Eduardo Ruiz Gil y esta es la de 8 y vamos a hacer un programa un tanto especial porque el Papa Francisco está en México y por lo tanto va a ser un programa más de análisis, más que de discusiones a veces estériles y a veces muy productivas que tenemos en este programa con Lourdes Mendoza, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. con Horacio Villalobos. Muy buenas noches. Y hoy tenemos una invitada que me gusta presumirla, de lujo, una de las grandes politólogas de México, que además hace excelentes análisis de la Iglesia, la relación de la Iglesia con el Estado, etcétera, etcétera. Colaboradora en mi programa en Fórmula, Mónica Uribe. Hola, Eduardo. Muchísimas Casi te gracias. presenté como Sí, tarán. sí, tatán, ya. no Oye, me voy pero a te cortar. fijaste, Mónica, que mi querido Eduardo Ruiz Gil está a la moda con la luz del celular. Sí, porque todos los mexicanos están iluminando cada vez que aparece el Papa con su celular, su valla de luz, todo esto. Mira, así estás, No, pero mira, Ya no es la época de pero los como se hace es espejitos. así. No, los espejitos ya No, se quedaron hace atrás. así, con poción de rezo. Sí, porque a la vez de que ilumina Porque está Si rezando. te ven de perfil, creen que estás rezando, ¿ves? Claro, Exactamente. es piadosísimo. ¿Ves? Entonces estás a la moda, Ruiz Gil, y por eso, Sí, ¿verdad? así, cha. Bueno, el Papa llegó el viernes en la tardecita, ya tarde-noche, y se fue a dormir a la Anunciatura. Sí. Ahí, que es un lío para circular. Si van por la colonia Guadalupeín, evítenlo. Florida, Guadalupeín. Porque es un lío, Adiós. entonces son San José insurgentes. Insurgentes. Bueno, el sábado el Papa estuvo ahí con el presidente en Palacio Nacional. Después tuvo su encuentro con autoridades, el cuerpo diplomático, lo que hace cualquier jefe de Estado que visita un país. Después se fue con los obispos de la catedral, allí en la Catedral de México se reunió con los obispos. Después una misa en la Basílica de Guadalupe, que es la tercera vez que la visita el Papa en su vida. El domingo se fue a Ecatepec, uno de los municipios más violentos del Estado de Yo México. estuve en esa misa y fue espectacular. Sí. Además, el municipio más poblado. Sí. Y donde empezó la evangelización en términos reales. Por porque eso está ahí, ¿verdad? Ahí se fueron los franciscanos cuando hubo una peste, el Cocolixtli, el primero que se tiene registrado, lo sacaron de Tenochtitlan y se los llevaron a la zona de Catepec. Pues no aprendieron mucho. ¿Eh? Oye, ¿Qué si te tú ves puedo la decir? violencia, ¿Qué te puedo que hay, decir? como que no aprendieron mucho. Sí, fue Ecatepec. Después estuvo en la Ciudad de México, fue a visitar el Hospital Pediátrico Federico Gómez. Sí, el Federico Gómez, que es el gran hospital de investigación pediátrica. A los niños. Ayer, el lunes, se fue a Chiapas, hizo una misa con la comunidad indígena en el Centro Deportivo Municipal, después visitó la Catedral de San Cristóbal de las Casas, se fue a Tuxtla, tuvo un encuentro con las familias en el estadio de Tuxtla, que es el Víctor Manuel Reina, y se regresó a la Ciudad de México a dormir. Ayer martes se fue a Morelia, otra vez en el avión, misa con sacerdotes religiosos, religiosas, consagrados seminaristas, encuentro con jóvenes en el estadio José María Morelos, y se subió al avión y regresó a la Ciudad de México. Hoy miércoles, pues se va a ir a Ciudad Juárez y se va a Roma. Oye, ¿por qué, para empezar, por qué ir y venir? Oye, Seguridad, creo eso que es claro, ¿no? Un punto importante es, se había dicho muchas veces que no iba a venir el Papa Francisco a México. Primero dijeron que sí, luego que no, luego que sí. ¿Por qué sí se da esta visita? Bueno, el Papa iba a venir cuando él quisiera. Exacto. O sea, Ok. no era una cuestión. Lo habían urgido desde la entronización del Papa, que el presidente Peña estuvo, se le invitó y se le invitó reiteradas ocasiones. y cada gobernador que iba a Roma decía, Exactamente, yo invité al Papa, que hasta el se peje apresuraron. invitó al Papa claro, en una hasta valla, y lo hasta le invito, dio ¿no? la medalla con Fray Bartolomé de las Casas y estas cosas. Que además no fue una audiencia especial para él, porque No, se trató de no, mover. no. Estaba en ¿Quién, la para el valla. peje? Sí. ¿Para el peje? Sí, Estaba en estuvo, la valla. estuvo En en la la valla. bola, ¿cómo era? Banqueteó, A ver, banqueteó. en la ¿Cómo? bola vi Siendo de la congruente. banqueta. Sí, claro, fue congruente. Fue Y después congruente. manipuló de que el Papa lo había recibido. ¿Y quién lo Fue iba a congruente. recibir? Fue congruente. Bueno. Y fue tan planeado Sí, eso que sí. el troquel, obvio, no existe. O sea, ¿quién tiene una medalla de Fray Bartolomé de las Casas, por Dios? Lo Pues mandó a capaz de que hacer. por ahí alguna- Mandó a hacer el troquel. O sea, sí estaba como planeado, no Pero fue si no tan tiene dinero. inocente. Pues se lo habrán Oye, pero regalado ¿por qué sus vino? cuates, ¿Pero no por sé. qué vino? O sea, Tenía que venir. O sea, México ¿Tenía? es una parada obligada para cualquier papa en un mundo donde ya las comunicaciones, el viaje es muchísimo más fácil. Desde Juan Pablo II, igual, Pablo VI viejo estuvo a punto de venir a México, pero pues se murió.
y por eso vino Juan Pablo II. Inoportuno ese papa. Se murieron 2 papas que iban a venir a México y el tercero que iba a que no ¿Cuál iba es a el venir, otro que se murió? Juan Pablo I. Pero ese no le dieron tiempo Pero ni de iba a conocer venir. dónde estaba el baño de la suite papal. Sí, pues no le dio Se lo tiempo, pero echaron iba a venir antes. porque estaba programado el viaje a la CELAM en octubre Pobre. Me del cae bien, 78, era buena gente. Me cae bien. Y bueno, el caso es que no llegaron 2 papas, llegó el tercero y desde entonces, pues es como, México es como obligado. ¿Por qué? ¿Por qué siempre fiel o por qué? Más que nada por el número de católicos. Sí, hay muchos católicos. Generó en algún momento muchas vocaciones religiosas. Y dinero, ¿no? Mira, realmente eso es bastante mítico. El dinero quizá lo generan ciertos grupos para ciertas obras, pero no para la iglesia en Sí, es un general. país pobre, Es digo. un país pobre. Sí. O sea, los legionarios, eso es un tema aparte. Ese es el tema que te estoy diciendo Sí. justamente. ¿no? Por los eso, que ese es el tema generan del dinero Eso y eran los que nada más. conseguían la legionarios. lana. Exactamente, y era para determinadas cosas, no para la iglesia en México en general. Es más, la iglesia en México vive subvencionada por 2 instituciones alemanas, Misereor y Adveniat, básicamente. De ahí es de donde vienen los recursos. Oye, ¿y todo lo que O sea, se ¿a poco genera con en la eso se Basílica de compran sus Guadalupe? coches y todos los Pues obispos? a veces sí hubo Sus casitas, hace sí. 20, no, hace Wow. más de 30 años hubo una bronca terrible por un donativo para leche que en lugar de usarse para comprar leche, no voy a decir nombres tan claramente porque todavía están vivos los involucrados. No era la leche Betty, ¿verdad? No, mucho antes. Estoy hablando de tiempos. Es que ya con estos Post-temblor. enjuagues ya no sabes. La quién lo leche está Betty. haciendo. No es... No, Oye, no es era que ya leche, no era sabes si un- pre-Betty. Es que ya no sabes si hubo un obispo Ya, ahí ya. atrás de la leche Betty. La leche Betty. Digo, Oye, pero después ¿qué de no? A tal- ver, ¿qué no se generan millones, por ejemplo, en lo que a limosna se refiere en la Basílica de Guadalupe? Sí, pero tú sabes lo que se va en limpia, en alimentación, en... No, pero sí genera dinero la iglesia. Genera, No, pero hay sí muchos genera, gastos, también pero hay tiene muchos muchos gastos. gastos. Ah, bueno, pues sí, como Y la cualquier empresa basílica es lo grande. que más genera o más percibe, pero también de ahí se Y cuelgan tú ves todos la los canasta, seminarios. Tú ves la canasta, ves muchas moneditas, ¿no? Sí, no pero- ves, A ver, ¿cuáles no ves son? billetes de 500 y de 1000 pesos. ¿Cuáles Ya lo son? dijo el Papa, que no viene. No viene a pasar la A canasta. pasar la No ¿Cuáles vino son eso, las verdaderas intenciones de esta visita? Uno, así ya, claramente. ya, sin pelos en sin el pelos tronco, en la vámonos. lengua. Ver cómo está la iglesia en México, porque le llevaron una historia, le contaron una historia en Roma a todos los obispos y quiere ver si es cierto. Pero en tan pocos días no se va a dar cuenta, No, por perdóname. supuesto. Y que en tanto no. evento, pues menos. No, Tampoco. pues, va a estar Pero medio el Papa cansado, tiene además. que venir. El Papa tiene que venir porque es un pastor que tiene que estar con su grey. Eso también es cierto. Quiere ver cómo está la iglesia en México, quiere estar en contacto con la iglesia en México, que no se pierda ese contacto con el vicario de Cristo de los fieles mexicanos, A ver, que parece que se está perdiendo. ¿Es vicario de Cristo o vicario de Pedro? Vicario de Cristo. ¿Sí? Sí. Y sucesor de Y sucesor Pedro. de Pedro. ¿Y Bien, qué a le ver. contaron al Papa que quiere ver con sus propios ojos? Primero. ¿Qué chismes le contaron? ¿Qué tanto puede ver el Papa con sus propios Bueno, no ojos? sé, pero ¿qué le fueron a decir? Pero sí es puede que- confrontar. Es que, ¿sabes Eso sí es qué? cierto. Es que, mira, cuando dicen qué puede ver, lo suben a su papamóvil. Del avión al papamóvil, del papamóvil a un destino, de un destino al otro en el papamóvil, y al avión y a dormir. O sea, piensen cuando sean ustedes de turistas y van con un grupo que los va llevando. Pues ves poco. Realmente el Papa ya viene muy informado. Exacto. El Por ahí Papa viene ya el asunto. ha hablado con todas las diferentes facciones, vamos a decir, del clero mexicano. Ya dio un Con las nombramiento. mayoritarias. Ya hizo un nombramiento muy especial en Morelia. O sea, el Papa Sí. trae su rollo y está enterado de lo que es el alto clero mexicano. Y no le gusta nada. Pues claro que Pero, les digo. ¿por qué? O sea, qué raro, ¿verdad? ¿no? Qué raro, ¿qué le Bueno, habrán hay, dicho? hay una parte histórica y una parte Oye, ¿qué no habrán coyuntural. hecho más ¿Qué bien? no habrán hecho? A ver, Efectivamente. las dos partes, histórica y qué. La coyuntural Ok. y la histórica. La histórica. La Compañía de Jesús ha sido muy maltratada durante el siglo XX en México y él es jesuita. Entonces él tiene la Oye, pero versión de también los los jesuitas. papas anteriores dieron pie para maltratar a los jesuitas, ¿eh? Sí, claro, pero en México favor. fueron particularmente maltratados, también por los errores de los propios jesuitas, pero quiere confrontar la versión. Es una parte. A ver, pero interesante. ¿por qué los maltrataron? ¿Porque teníamos este clero secular que es el que se apoderó de todas las posiciones o qué? Sí, efectivamente es esto, pero sucede en la Guerra Cristera, los jesuitas fueron los que impulsaron el movimiento pro libertad religiosa y los obispos de alguna manera los traicionaron. Y los jesuitas se quedaron con esa idea y esto se reflejó en los cambios constitucionales de 1992, cuando los jesuitas muy particularmente cuestionaron por qué se habían hecho los cambios constitucionales y no se les había, se había consultado. Sí, Eso con un es- orden tan importante, ¿no? y a ninguna orden E se le inteligente, consultó. además.
Ese O sea también que es los un seculares no le consultaron a ningún nada, orden. Nada, eso fue un pleito enorme Sí, sí. en O sea, en que el hay una año división en la 92. iglesia Hay mexicana. una división Bien. de entrada. Ok, Y ¿y la resulta otra? que el Papa es parte de esa división. La otra, Por ser jesuita. por ser jesuita. Y se tiene una lealtad, o sea, ni modo, así modo, funcionan es tu las alma cosas. mater. Claro. Y la otra, la coyuntural. El clero mexicano ha rendido pésimas cuentas, muy malas cuentas en muchos aspectos. Primero está el tema de la decatolización. En 1988 el número de católicos era el 92%. No sabemos qué clase de católicos. No. La mayoría paganos, pero eran católicos. En fin, pero eran católicos. Ahora tenemos 82%. O sea, hay un descenso de 10 puntos ¿Y porcentuales. qué me dices de Chiapas? Va a Más. Chiapas, que No es ves católicos. una catástrofe, donde dices qué diablos han hecho todos los obispos, incluyendo al Tatich, a todos estos. ¿Qué hicieron? Se han ido a las iglesias evangélicas, protestantes. Hasta musulmanes hasta se han vuelto. musulmanes hay en Ah, Chiapas, hay porque un fueron problema, abandonados por sus obispos y el arzobispo de Tuxtla. Y ahí Haz de me- cuenta, como tú dices, de 1950, que era el 98.2% de los mexicanos que eran católicos, ha caído a 82.7. Es una, es una una- cosa Es enorme. Entonces, Y sobre viene a todo, decir por qué hay menos correlativo católicos. con el crecimiento natural de la población. Exacto. ¿Qué otra cosa? ¿Los pederastas también? Ese es otro punto. Ay, Es pero un yo rey- quiero nomás sacar con lo de los obispos, porque creo que eso Ahí, es. Ok, ahí hay Porque un hasta los punto. pederastas se deriva de los obispos. Ok, a ver, Exactamente. cuéntanos. Los obispos. Los obispos han hecho muy mal trabajo, tan mal trabajo que han generado una especie de solapamiento, bueno, un solapamiento, para decirlo más claro, claro. de todos los defectos de la iglesia. En lugar de combatir, por ejemplo, la pederastia, la tapan. A Maciel lo proyectaron. Por supuesto. Y ese Al fue el fundador de famoso los Club de legionarios. Roma. Y ahí también el nuncio Prione, en su momento, tuvo mucho que ver. También Sí. los nuncios, bueno, en esa época delegado apostólico, y creo que Prione fue el que más tiene que ver, porque es el que dio el visto bueno a casi la gran mayoría de los obispos que están ahora en funciones. Claro, estos ya se están yendo, pero el Club de Roma, el famoso Club de Roma de los obispos muy pegados a la nunciatura, rindieron malas cuentas. Ok. Muy malas Entonces, cuentas. es menos católicos, mal comportamiento y qué otra cosa. Ineficiencia. Ineficiencia en Eso todos es- sentidos, eso es la falta de ineficiencia. caridad, porque aquí no ves que haya un apoyo a hospitales, a la red educativa, no ves que los Como obispos Lugo. tengan una Como Lugo. pastoral consistente con lo que está haciendo el Papa. Educación elitista. Es lo que tiene. Además se volvieron elitistas en la educación Sí, por esta claro. idea que si educamos a la gente del poder, Pensaban y que va a bajar en como la la educación. economía, que Pues si no, los que más la ganan derrama, siguen pues ganando no. mucho, se va a derramar. La fe no se derrama y el Claro que dinero no. Una tampoco. pésima imagen de la Iglesia Católica A en ver, nuestro país. un minuto nos queda. ¿Cómo crees? Nos queda un minuto. ¿Cómo resumirías lo que hasta ahorita ha ocurrido del viaje del Papa? Hace un viaje muy difícil desde que empezó a planearse hasta toda su consecución. No por el Papa en sí, sino por todas las Grillas, circunstancias y Norberto las Rivera grillas, anunciando el viaje fuera de propio gobierno, sin autorización, el gobierno. las críticas al Papa que creo que son inmerecidas porque se le achacan una serie de cosas que él ni hizo, ni sabe, ni nada, pero lo tiene que resolver y veo que lo está resolviendo. Hoy ganó La señorita invitada. Mónica, por obviamente. supuesto. y yo por tenerla en mi programa. Ay, bueno, en serio. Contigo Estambul es mi ¿En Nacho. serio? ¿Está en tu programa? Porque hasta ahorita nos conocimos, pero ya nos adoramos, fíjate. Y se va a ir a trabajar conmigo, aunque sea de cultura pop, mi programa, fíjate. Que también me divierte. ¿eh? Que también me divierte. Gracias.